Buenos días, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Escuela de Biología pertenecientes a la Universidad Autónoma de Sinaloa. En este video hablaremos un poco sobre una propuesta de investigación que realizamos durante el curso de climatología. El equipo lo conformamos Cavada Avilés Ronaldo, Félix Flores Esmeralda, Sánchez Alvarado José Manuel, Sañudo Sánchez Gema Naomi y su servidor Valenzuela Cortés Pereira. Espero que sea de su agrado y que la disfruten. El título que lleva por nombre nuestra propuesta de investigación es El papel de la temperatura ambiental y humedad en la reproductividad y anidación del Crocodylus acutus en la laguna de Chiricahueto, Culiacán, Sinaloa, durante el año 2017. Asimismo, nuestra pregunta de la propuesta de investigación es ¿cómo afecta la temperatura ambiental y humedad en el éxito reproductivo y distribución del cocodrilo americano silvestre en la laguna de Chiricahueto en Culiacán, Sinaloa, durante el año 2017? Estudiamos el cocodrilo americano Crocodylus acutus en la laguna Chiricahueto en Culiacán, Sinaloa, para saber cuáles son las variables principales influyentes en el éxito reproductivo y determinación del sexo de las crías durante la anidación. Nos basamos en los estudios metodológicos de algunos autores, los que nos dicen que la determinación del sexo es debido a la temperatura del lugar, investigando cualquier factor que pueda influir, principalmente la temperatura ambiental y humedad en las épocas de anidación, que se estiman que son entre los meses de abril y mayo. Esto puede ser una causa de que la población del cocodrilo americano se esté reduciendo cada vez más al paso de los años por el incremento de los machos y la falta de hembras. Nos enfocamos en investigar si hay alguna diferencia del tamaño en los nidos por tamaño del cocodrilo o varía según cada uno de ellos. También en los factores ambientales que pueden influir en estas variables. Existe tendencia a que las hembras más grandes tienen huevos de mayor tamaño y peso, con alta natalidad y viabilidad, así como que los nacimientos ocurran a principios o durante la temperatura de lluvias. Se investigaron las leyes que protegen a estas especies, así como también sus características. También cambios ambientales que modifican la reproducción y anidación del cocodrilo americano. El objetivo principal de este trabajo fue analizar el papel de la temperatura ambiental y humedad en el éxito reproductivo y distribución de Crocodylus acutus silvestre en la laguna de Chiricahueto en Culiacán, Sinaloa, durante el año 2017. El cocodrilo americano o cocodrilo de río Crocodylus acutus es una especie de crocodilo que vive en Florida, algunas islas del Mar Caribe, varias zonas costeras del Golfo de México y a lo largo de América. Esta especie ha sido clasificada como vulnerable de tal manera que corre más riesgo de estar en peligro si se dan las condiciones, como el cambio de su hábitat, en el aumento de la temperatura, la contaminación o aumento del nivel del agua. Para poder resguardar a una especie hay que estar al tanto de todos los factores que puedan influir en su desarrollo, como la tasa de crecimiento y la distribución de su especie. Otros investigadores han realizado estudios para conocer la especie y han utilizado varios métodos, como de rastreo, captura y recaptura y de conteos nocturnos. Se ha comprobado la eficacia de estos métodos con algunos hechos, como por ejemplo el hecho de que cuando los cocodrilos se espantan se alejan río abajo, y esto asegura que no se cuente el mismo individuo más de una vez. Los cocodrilos buscan hábitats donde tengan rápido acceso a las aguas bajas y profundas para poder salir rápido a tierra y a solearse o aparearse. Se sabe que las temporadas afectan a la población de cocodrilos. Durante los tiempos fríos los cocodrilos dejan de comer con regularidad y su crecimiento es más lento. Por el contrario, en las épocas calurosas el proceso se acelera. La temperatura tiene un papel muy importante en la reproducción, pudiendo incluso acelerar el nacimiento de las crías. Con toda esta información determinamos los factores que afectarían nuestra investigación y nos acercamos a los modelos más adecuados para desarrollarla. Planteamiento del problema. Debido a consecuencia del calentamiento global, la temperatura del estado de Sinaloa ha ido en aumento, provocando un desorden en la sobrevivencia de algunas especies, principalmente en reptiles, debido a que la determinación del sexo depende de la temperatura. Esto es debido a que carecen de cromosomas sexuales. La determinación del sexo mediante la temperatura
es dependiente de la temperatura ambiental o de incubación. En el caso de nuestro proyecto se hace enfoque al cocodrilo americano, ya que es uno de los reptiles que se está viendo afectado. En cocodrilos, la temperatura del nido determina el sexo de la cría. En la temperatura dada por un clima cada vez más caliente está relacionada con el nacimiento de machos. Cuando la temperatura de incubación es de 20 grados, nacen hembras, mientras que cuando la temperatura sube a más de 32 grados, nacen machos. Esto provocaría una reducción de la especie, ya que en un determinado tiempo la especie podría desaparecer. Estudios recientes demuestran que en algunas zonas existe una relación 5:1, es decir, que a 5 machos les corresponde únicamente una hembra. Los objetivos de nuestra propuesta son los siguientes. En el general tenemos examinar los efectos de la temperatura ambiental y otros elementos atmosféricos como la humedad en el éxito reproductivo y distribución del cocodrilo americano silvestre en el territorio de la laguna de Chiricahueto en el estado de Sinaloa. En los específicos tenemos describir los cambios que trae consigo la temperatura atmosférica en el éxito reproductivo y distribución del cocodrilo americano. Reconocer el papel de la humedad y otros elementos atmosféricos como factores determinantes reproductivos en la vida del cocodrilo americano. Y por último, evaluar la relación que existe entre el aumento de la temperatura y la cantidad de individuos del cocodrilo americano. Nuestras hipótesis son las siguientes. La temperatura en el estado de Sinaloa determina el número de ejemplares de cocodrilo americano, debido a que su delicada definición con del sexo a partir de la temperatura incide de los huevos de la anidación, además de que la humedad propicia a migrar de zonas secas a zonas más tropicales, debido a su naturaleza semiacuática. Al aumentar la temperatura se estarían reproduciendo solo cocodrilos machos, ocasionando así una disminución de hembras. El cocodrilo americano es un anfibio que vive en un entorno muy húmedo y frecuentemente se encuentra en agua, ya sea de un río o laguna. Se encuentra distribuido en las costas de la región neotropical de América, es decir, comprende de ambas costas del continente americano. Mahomet 1992 cita a Topharnasson en 1989, quien señala que se distribuye desde Sinaloa hasta la zona norte de Perú. En México se encuentra en la costa pacífica desde Sinaloa hasta el estado de Chiapas y en la costa atlántica desde la reserva de la biosfera del río Lagartos en Yucatán hasta Quintana Roo. Los cocodrilos pasan una parte importante del día asoleándose a las orillas de otros ambientes acuáticos que habitan, lo que favorece a la exposición de su región dorsal a otros rayos solares para realizar la termorregulación. Los hábitos alimenticios de la especie han sido estudiados en diferentes partes de América. Los resultados han sido variados debido a que su dieta se debe en gran parte a la zona en la que se localizan. En Chiapas, México, se observó que las crías y jóvenes se alimentan de insectos acuáticos y caracoles, y que los cocodrilos que miden de 1.2 metros en adelante de longitud se alimentan de insectos, peces, ranas, tortugas, aves y pequeños mamíferos. La época de anidación es variable, ya que depende de la zona que se encuentran. Frecuentemente comprende de los periodos de abril y mayo. Se señala que hay una tendencia latitudinales en el inicio de la anidación, siendo más temprana a bajas latitudes, mientras más tardía a altas latitudes. Topharnasson 1989 señala que las hembras alcanzan la edad reproductiva a los 12 años y los machos después de las 16, y que a temperaturas cálidas superiores a 27 grados nacen machos, mientras que a temperaturas más frías nacen hembras. Efectos climáticos que afectan al Crocodylus acutus. La reproducción, distribución y número de individuos del cocodrilo americano se ven afectados por las condiciones climáticas. Estas pueden modificar su forma de vida e incluso sus hábitos cotidianos. La temperatura y humedad juegan un papel importante, al igual que la radiación solar, insolación y evaporación.
Las dos primeras son las más abordadas por su gran importancia. Entre los factores más destacables está la altitud, latitud y el tipo de suelo. Temperatura atmosférica y humedad. Su temperatura de inación y eclosión de los huevos se liga muy fuertemente a factores como la humedad. La temperatura de inación se presenta durante los meses más secos del año, que son normalmente marzo y mayo. El papel de la temperatura. Moller dice que los cocodrilos no crecen en 90 días debido a las condiciones de temperatura baja en el ambiente. Esto quiere decir que dependiendo de la temperatura en que el cocodrilo se encuentre, se determinará su rapidez de crecimiento. Su sexo se determina dependiendo de la temperatura en que se encuentren los nidos en anidación. Cuando la incubación se realiza a temperaturas moderadamente cálidas, el individuo tiende a desarrollarse más rápido en comparación a temperaturas bajas. El papel de la humedad. Se necesita una regulación de la humedad. Una poca cantidad podría reducir los índices de reproducción, pero también cuando hay una cantidad excesiva es perjudicial para los huevos en anidación. Tanto la humedad como la temperatura determinan la época de anidación y eclosión de las crías. Al ser fecundada la hembra busca sitios para empezar su anidación, los cuales se sitúan en lugares húmedos a pesar de encontrarse en la época más seca del año. Las temperaturas hacen variar el calendario natural del cocodrilo, confundiéndolo en las fechas para iniciar su incubación. Cuando el cambio del clima trae consigo el aumento del calor y la disminución del agua, el cocodrilo es engañado por su calendario biológico natural, haciéndolo creer que se encuentra en otra estación del año. La precipitación y otros elementos climáticos. La época de anidación se ve estrictamente sujeta a la temperatura, pero también a la cantidad de agua que recibe el ejemplar. Humedad y precipitación son conceptos que suelen tomarse como el mismo, sin embargo son muy diferentes. El papel de la precipitación. La oposición se da en la época más seca del año, para reducir la probabilidad de que los nidos se inunden, permitiendo la emergencia en la época lluviosa. Con la escasez de precipitación, el cocodrilo sufre de un cambio en su hábitat, por ser de naturaleza semiacuática. Por el contrario, el exceso de agua puede inundar los nidos y provocar la muerte de los embriones por la excesiva humedad en su entorno, o bien calentarlos y o enfriarlos hasta el punto de incapacitar el desarrollo embrionario. El papel de los factores del clima. Trond-Haraldson dice que el Cocodrilus acutus anida más temprano en las zonas cercanas al Ecuador y más tardemente conforme se va alejando al sur o norte de esta. La temporada de anidación tiende a ser latitudinal, más tempranamente en bajas latitudes y más tardías en altas latitudes. El papel de la latitud y latitud principalmente. La especie se desarrolla en lugares de poca altitud muy cercana a la del nivel del mar. La altitud tiene un papel característico ya que determina la construcción de los nidos. El papel del suelo. Los suelos son de pH cercanos a la neutralidad y con textura areno-limosos y areno-limo-arcillosos y con una humedad entre 0.5 y 25%. El tipo de tierra que contenga el nido hace variar tanto su temperatura como humedad. Existe menor porcentaje de humedad y temperaturas más bajas en los nidos arenosos que en los nidos de limos y arcillas, los cuales son más húmedos y con temperaturas mayores. Para la vegetación, la especie tiene una atracción por los territorios donde abunda el mangle. Para la determinación del clima de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se obtuvieron datos a partir de la página de Conagua. El clima se determinó basándonos en el procedimiento visto en clase, aplicando el seguimiento de una guía para determinar diferencias climáticas. Rápidamente se concluyó que el clima pertenecía al grupo B, carecía de subgrupo, era de tipo BS, subtipo BS1 y por último se calculó que el clima era semiseco muy cálido con régimen de lluvias en verano, porcentaje de lluvia invernal menor de 5 con oscilación térmica extremosa. Protección y cuidado para la conservación del cocodrilo americano. Existen antecedentes legales que expresan la preocupación por la conservación de esta especie amenazado por la captura irracional y desordenada que atenta contra su distribución y su hábitat. El cocodrilo americano se ha reducido drásticamente en números en las últimas 2 décadas debido a que es perseguido por sus cueros. También se debe a que los seres humanos invaden su hábitat. En muchas áreas, la contaminación del agua ha sido un factor también. Esta especie se encuentra considerada bajo protección especial en la lista de especies amenazadas en la Norma Oficial Mexicana Ecológica 059. Cabe mencionar también que en el ámbito internacional está incluida en el apéndice 1 de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres y catalogada como vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su hábitat está siendo transformado rápidamente y la mayoría de sus poblaciones se explotan sin la existencia de planes de manejo.
Existen medidas de conservación en la mayoría de las regiones y se establecen programas en cría de cautividad. Actualmente, las regulaciones nacionales que protegen a las especies de cocodrilos son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, las cuales están protegidas por las Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre. También se hicieron modificaciones donde se agrega el capítulo único de delitos ambientales, donde se castigará a quien cometa un ilícito con vida silvestre. A pesar de las iniciativas legales para su protección, no se ha podido frenar totalmente su disminución y posible eliminación del medio natural. La Profepa establece la Ley General de Vida Silvestre, ya que es debidamente necesario que aquellas personas que tengan en su poder cualquier especie de cocodrilo, al igual que cualquier otro ejemplar de vida silvestre, cuente con un registro para manejar fauna silvestre de manera confinada y con la documentación que avale la legal procedencia de los ejemplares. Siendo los cocodrilos una especie con tanta historia, es fundamental proteger las poblaciones con especial dedicación para que no se acaben desapareciendo. Metodología. Este estudio se realizó basado en la metodología descrita por Andrew, en la que se identificaron áreas de anidación en la laguna de Chiricahueto y se determinaron algunas características de las mismas. Se hará un estudio sistemático de los lugares de anidación por un tiempo determinado y se organizarán recorridos por toda la zona, detectando la actividad preliminar que desarrollan las primeras hembras y se denotan al inicio de la anidación. Simultáneamente, se recogerán datos de humedad y temperatura proporcionados por el estado del tiempo del Sistema Meteorológico de la Conagua del municipio de Culiacán. También se utilizará la metodología de Charbreak, la cual consiste en la observación nocturna. En este muestreo se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y el periodo de luna, ya que esto ayudará a demostrar si el número de cocodrilos observados se ve afectado por condiciones climáticas previas y durante los muestreos. En los nidos se determinará el número de huevos. Para determinar la humedad de los nidos se tomarán muestras de suelo del mismo, se colocarán en bolsas de plástico y el mismo día se llevarán al laboratorio para su análisis. Se seleccionarán 3 nidos, uno con suelo arenoso, uno medianamente arenoso y finalmente uno poco arenoso para que varíen las condiciones de temperatura obtenidas. En esos nidos se va a registrar con un termómetro de máxima y mínima la temperatura máxima y mínima de las cámaras de incubación, en el que el termómetro toca los huevos del centro de la misma. La temperatura máxima y mínima se registrará diariamente a las 7 a.m. Se utilizará el modelo de Messel para estimar el tamaño poblacional. Este modelo consiste en calcular el valor porcentual de la población observada a partir de la cual se estima la población total. Al final del periodo de incubación, se realizarán visitas frecuentes a cada sitio y área de anidación para registrar las fechas exactas de las eclosiones de cada nido, así como el éxito del mismo. Cronograma de actividades. La identificación de áreas de anidación será durante el mes de abril. La recolección de datos de condiciones climáticas, al igual que el conteo de individuos, se hará durante el periodo de abril a julio. La determinación de tamaño de nidada y determinación de humedad se hará durante el mes de abril. El registro de temperatura del nido se hará en el mes de mayo, mientras que la estimación del tamaño poblacional se hará durante el periodo del mes de mayo a julio. Finalmente, el registro de fecha de eclosión y éxito del nido se hará en el mes de julio. Bueno, compañeros, esto ha sido toda nuestra parte. Espero que les haya servido nuestro video y en nombre de todo mi equipo le decimos muchas gracias.